para que si algunos llegan tarde, ahí se está grabando. Muy bien. Bueno, muy buenos días. Pues primero que nada, disculpen que no empezamos el lunes. Todo fue debido a que por algún motivo, supongo que en algún sentido simpático, pensé que las clases eran presenciales y me fui a la Facultad de Ciencias. Y no, entonces por eso recién empezamos hoy. Y entonces, bueno, yo me presento para quienes no me conocen, soy Jorge Gir, yo trabajo en el Instituto de Ciencias Nucleares y me dedico a temas de física cuántica, óptica cuántica, átomos en cavidades, propiedades de sistemas de ese tipo. Y bueno, ahora vamos a trabajar en el curso de óptica. Pedro. Bueno, yo soy Pedro Quinto, yo también trabajo en el Instituto de Ciencias Nucleares y bueno, tengo un laboratorio que se llama el Laboratorio de Óptica Aplicada, donde investigamos básicamente la interacción de luz con materia a distintas escalas. Tenemos varios experimentos, por ejemplo, para manipular objetos microscópicos con luz, con una técnica que se llama pinzas ópticas. También hacemos explosiones microscópicas con láseres pulsados y también hacemos experimentos con lo que se llama luz estructurada, donde utilizamos pantallas de cristal líquido para para darles estructuras arbitrarias a los haces de luz láser. Sí, bueno, pues esta creo que, no sé, debe ser si no es la primera vez que damos el curso de óptica, ya llevan varias veces, ¿no, Jorge? También. Sí, como 5. Entonces, sí, a ver. Así es. Bueno, entonces, y Carlos, que probablemente va a entrar en algún momento, si se acuerda, es el ayudante. ¿Quién es? Deina y Jacqueline, supongo que lo ubicarán, aunque sea virtualmente, porque fue uno de los dos ayudantes del curso de introducción a la física cuántica. Y bueno, podemos comentar un poquito del programa. Si quieren, voy a compartir pantalla. Aquí estamos. Entonces, este es el programa como lo vamos a trabajar en el curso. Y entonces el primer mes son estos dos temas con los que vamos a empezar ahora: óptica geométrica, camino óptico y las leyes de la óptica geométrica. Algo de esto quizás ya vieron en la prepa o en otro lado. Y sus aplicaciones a superficies, a lentes, formación de imágenes, algo de sistemas ópticos y un poquitito de prismas y aberraciones. Y son las primeras 4 semanas y luego entra Pedro con las siguientes. Sí, bueno, después vamos a ver cuestiones de, digamos, primero ya que vieron estos fundamentos de óptica geométrica, donde a la luz se le considera como rayos, después vamos a ver simplemente conceptos básicos de ondas, porque, bueno, al final la luz son simplemente ondas electromagnéticas. Entonces, bueno, vamos a ver algunas cosas básicas y también, bueno, algunas cosas, ahí la ven, ¿no? Notación compleja, cómo se suman, se restan, cuestiones de interferencia, que eso también es muy importante, películas de difracción, ¿qué más tenemos ahí? Rejillas Bueno, de difracción. Hasta ahí creo que, bueno, también alguna de las cosas importantes que vamos a ver son algunas soluciones de la ecuación de onda. Digamos, ya no nos vamos a quedar con las ondas planas y las ondas esféricas, que son las que normalmente se ven. También vamos a ver ondas paraboloidales y lo más importante sería la solución de las Gaussiano. Es decir, esta es como la primera solución donde las ondas ya no son infinitas, y esta es una solución muy importante porque
muchos de los láseres emiten con haces que son muy similares a ese haz gaussiano, ¿no? Entonces, eso, yo creo que, digamos, esas primeras dos secciones de óptica geométrica y lo primero de ondas son, tal vez sean lo más importante del curso porque les dan es la base de todo, ¿no? Incluso si no les interesa la óptica, eso es lo más importante, es muy, muy importante, ¿no? Ujú. Y Y, luego, bueno, sigue Jorge otra vez. Creo que tú empiezas con el electromagnetismo después. Sí, y sí. entonces hacemos un repaso de electromagnetismo justamente para ir ya hablando de propiedades justo de ondas electromagnéticas y a partir de eso hacer una descripción ya mucho más detallada de cómo se comporta la luz cuando se encuentra con una superficie, cuando pasa de un medio a otro, ¿sí? Y esto es ya, digamos, va más allá, entonces permite describir no solamente, por ejemplo, el ángulo de reflexión o de refracción, sino con qué intensidad, cómo depende la intensidad de los haces reflejado y transmitido, y cómo depende esa intensidad también eventualmente de la polarización, ¿sí? Y entonces esta ya es la parte, digamos, es la versión mucho más sofisticada de lo que vamos a ver al principio de reflexión y reflexión. Sí, bueno, ya para finalizar, veríamos cuestiones de teoría de la dispersión, la propagación de luz en distintos medios. Ah, y al final también algo de óptica de cristales, que también, bueno, para experimentos es muy importante cómo la luz se propaga en medios cristalinos. Luego estos principios de birrefringencia, retardadores de onda, estas cuestiones son muy básicas, ¿no? Sobre todo para experimentos de óptica. Seguramente también van a ver algo de esto en la parte del laboratorio. Y bueno, eso sería todo el curso, ¿no? Bueno, y el plan es irnos intercalando con Pedro un mes y un mes de los 4 meses que dura el semestre. Sí, entonces en principio a mí me tocaría la primera parte ya presencial, ¿no? Creo que sí, que sí, a Jorge le toca esta parte virtual y a mí me tocaría el primer mes presencial, creo. Ujú. Si todo sale bien, para el 12 de marzo, lunes 12 de marzo, ya estaríamos volviendo a dar clases en la facultad y ustedes son, vamos, si entendí bien los números, más o menos hay creo que 5 grupos de 11 estudiantes cada uno que tiene presencial y hay 4 de 50 virtuales, entonces de 255, 200 están virtual, 55 van a tener derecho a presencial. ¿Cómo van hasta aquí? ¿Algún comentario, una pregunta? ¿No? Nada. Por lo menos todo bien. Por ahora todo bien. ¿Alguno de ustedes va a tomar ya tomó o va a tomar este semestre el laboratorio de óptica? Yo voy Ya a lo tomar. tomé. Entonces Gerardo va a tomar. ¿Quién más? Ya lo tomé. Ah, tú ya lo tomaste, Diego. Muy bien. Bueno, ¿y quiénes más de los otros? ¿Las otras están planeando tomarlo, no? ¿Lo están dejando para otro semestre? Yo estoy pensando tomarlo también este semestre. Sí, pero todavía no lo inscribiste. Sí, ya está escrito. Ah, entonces tú también lo vas a tomar. Bueno, yo creo que ayuda realmente si pueden tomar el laboratorio al mismo tiempo, además ya que han tomado la decisión de ir a la facultad, entonces que aprovechen para tomar el laboratorio. Y, y sí, porque además, no sé si fue tu experiencia, Diego, que ya lo tomaste, pero en general creo que de todos los otros laboratorios donde se cucharea mucho, en el de óptica no es necesario cucharear nada. Nos- pues al menos en mi caso sí no escucharíamos tanto. Es que a cada equipo le toca hacer una práctica diferente, entonces no supe qué hicieron los otros equipos, pero pues en el mío no. Es que los experimentos sí salen,
Y, y la descripción que da la óptica es bastante buena, ¿no? Y se pueden ver realmente un montón de cosas y se parecen bastante a la teoría, no hay que estar explicando por qué no se ve. Simplemente sí lo ves, ¿no? Y ver, por lo menos para mí, ver un interferómetro realmente y verlo funcionar hace una diferencia. Sí, sí. Fernanda dice que ella es de física biomédica y que no llevan ese laboratorio. Yo no sabía eso, Ah, que no. ajá. Así que no llevan solo la teoría, pero no el laboratorio. Así que, bueno, está bien, muy bien. Bueno, entonces eso tenemos. Entonces creo que otro tema importante entonces es este de la evaluación del curso. ¿Sí? Quienes ya estuvieron con nosotros, como Jacqueline y Deina, saben que dejamos tareas semanales. El ayudante trabaja mucho corrigiéndolas para poder devolvérselas a la semana siguiente. Y la idea es agarrar un ritmo, ¿no? Es decir, en este grupo, es decir, en el curso como nos gusta darlo con Pedro, es decir, creemos que justo el chiste es que ustedes puedan ir trabajando con este material. ¿Mm? Entonces, tenemos como 3 mecanismos de evaluación que conocemos. Unos son las tareas, otros son los exámenes parciales y otros son los trabajos finales, donde ustedes investigan, eligen un tema y hacen un trabajo escrito y una presentación oral de ese tema. Entonces, ¿cómo es en su experiencia con otros cursos? ¿Cómo les gusta combinar este tipo de calificaciones? ¿Cuánto peso a las tareas, cuánto a los exámenes y cuánto al trabajo final? Pues ya acaba de salir un curso que justo tenía esas 3 modalidades y como lo repartió fue 40 tareas, 40 exámenes y 20 trabajo final. ¿Y les funcionó? Pues bueno, sí, al menos igual por lo que vi, a la mayoría le fue pues bastante bien como en sus calificaciones finales. Ujú. Muy bien, Diego, es una interesante propuesta. ¿Qué dicen las demás, los demás? ¿Cómo ven? Han tenido, a ver, está acá, está muy raro porque es un fenómeno muy extraño que a mí me desconcierta el hecho de tener 9 asistentes en este momento. Bueno, hay 4, sí, 3, 7 y 2, 9. Faltan 2 de los inscritos o las inscritas, ¿no? Pero bueno, ¿cómo les ha ido? Veina dice que como son semanales, quizás 50% tareas. Y Fernanda dice que más peso al trabajo final. ¿Más del 20% dirías, Fernanda? ¿Mm? 30, 40. Ujú. Bueno, tenemos diferentes, se pone muy interesante. Muy bien. ¿Y el resto del grupo qué opina? Piensen en ustedes, o sea, piensen, a Rey le parece bien la propuesta de Deina de un 30, 40. A mí lo que no me gustaría de que fuera tanto peso para el trabajo final es que
siento que al final es una sola entrega y luego como que no reflejaría como todo el trabajo hecho en el curso y en cuanto a las tareas y los exámenes, creo. Ujú. Que bueno, que al final van a ser como el componente más fuerte del curso. Ah, Sí, yo también comparto opiniones con Diego. Considero que las tareas deben tener un poco más de peso, sobre todo porque por el hecho de que son semanales, pues uno debe estar al corriente con el curso para poder realizarlas. ujú. Bueno, ahí llegó. Este, sí, entonces queremos darle bastante peso a las tareas. ¿40% les parece suficiente o quisieran darle, a ver, acá Yamil dice 50% tareas? Sí, dice 50, 40 exámenes y 10 al trabajo final. Esa es como la propuesta que están apoyando. Ujú. Podemos hacerle una propuesta mixta, que es un método que hemos usado con Pedro, que es eh, 50, 30, 30. Eso suma 110. ¿Cómo ves, Pedro? Creo que estaría bien, ¿no? O sea, también, sí, darle 30 al examen es poco, pero pues no han tomado exámenes presenciales en un buen rato, ¿no? Entonces, a lo mejor sí conviene bajarle. Sí. Ujú. Uy, se salió. Ahí está de vuelta. ¿Eso les parecería bien? 50, 30, 30. Fernanda Fernando. dice que sí, Gerardo que sí, parece que sí. A mí también. Bueno. Sí, sabemos que entonces así lo dejamos, digamos, este es el momento, como pueden ver, en el que estamos decidiendo los criterios que vamos a tener para evaluar, ¿sí? Y sí, estamos regresando, como dice Pedro, después de 2 años de virtualidad, entonces estamos armando. La idea sería ya a partir de la semana, quizás ahora antes, desde las 6, 7, a más tardar en la 8, que ya elijan el tema del trabajo final y presenten una primer propuesta, ¿sí? Y que el trabajo final lo entreguen en la semana 12, 13, escrito, para poder revisarlo, devolvérselo y que puedan, con los comentarios que les hacemos, hacer una presentación oral enriquecida, ya con los comentarios sobre el trabajo escrito. ¿Mm? Esto, ¿cómo lo sintieron Deina, Jacqueline, cuando lo hicimos el semestre pasado? Deina dice, estuvo bien, hubo mucho tiempo para pensar el tema. Los comentarios del escrito ayudó mucho. Bueno, nada más otra cuestión con respecto al trabajo final. Prácticamente todo casi todo ese 30%
va a estar basado en la presentación oral que van en la presentación oral, ¿no? Obviamente para poder realizar la presentación oral, entonces necesitan haber entregado el trabajo escrito. Pero al final, sí, la mayor parte del porcentaje de esa calificación va en la presentación oral que van a realizar. ¿Así te parece bien, Pedro? Sí, creo que está bien, ¿no? Sí, sí. Así queda todo muy claro, muy bien. Entonces esto lo vamos a subir a la página del curso ya para que quede ya registrado. Muy bien. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir por el momento. Muy bien. Bueno, entonces creo que de la parte de presentación del curso ya tenemos bastante de todo. Sí. Muy bien. Entonces, pues empezamos. Sí, pues bueno, entonces ya empiezan la clase hoy con Jorge y ya yo los veo en un mes, ya espero que ya de manera presencial. Sí, hasta luego. Bueno, hasta luego. Bueno, pues somos poquitos. Conseguí convencer a Diego de que abriera su cámara. Me encantaría poder convencer a algunas y algunos más de que abran sus cámaras. Fíjense qué grupo tan chiquito que tenemos. Me gustaría tener un poco de diálogo, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces te peinas y prendes la cámara. Perfecto, tenemos un trato, Julio. ¿Por qué pones, Deina? Tendría que descargar Zoom en el celular que para poder ver. Bueno, ahí, ¿quién intentó? Gerardo, Rey David, alguien intentó abrir su cámara y se echó para atrás. Ahí estás. Muy bien. Sí, es mucho más cómodo, sobre todo siendo un grupo tan chiquitito, creo. Ahí está, Jacqueline, muchas gracias por abrir la cámara. Muy bien. Bueno, y ojalá se vayan animando a abrir la cámara. Yo entiendo, por ahí cada tanto se cruza algo, la apagan, todo, pero es muy diferente la sensación de estar viéndonos un poquito que no viéndonos. Entonces, bueno, para empezar en el curso, esto, bueno, para Deina y Jacqueline va a ser material repetido, pero no sé si para los demás. ¿Saben ustedes que ha cambiado completamente el sistema internacional de unidades, la definición de las unidades? ¿Sí escucharon hablar de eso? No, bueno, entonces vamos a contarles un poquito y les digo acá Muy bien. Entonces, esta es la nueva definición de las constantes fundamentales. ¿Sí? Entonces, acá el punto es el siguiente. La definición del segundo, y la vamos a trabajar un poquito más para explicarla, está dada en términos de
la frecuencia de la luz emitida en una transición entre dos niveles electrónicos en el átomo cesio 133 a temperatura, formalmente a 0 grados, o muy cerca, ¿sí? Pero ¿cuál es lo notable del resto de las definiciones? Se fijan los valores de las constantes fundamentales. La velocidad, es decir, ¿qué quiere decir que se fijan? Que ya se decide que nunca más se los va a medir. Bueno, nunca más mientras este sistema de unidades siga vigente. Es decir, desde que esto se aprobó, que fue, creo que hace 3 años, ¿sí? Se decide que estas constantes, incluyendo, bueno, la velocidad de la luz ya se lo había hecho, pero ahora se fijan otras constantes. Entonces, la velocidad de la luz es este número, sin error. La constante de Planck es esta cantidad. La carga del electrón o del protón es esta. La constante de Boltzmann, el número de Avogadro, ¿sí? Y se fija también la eficacia luminosa, ¿sí? Y entonces, ¿qué implica esto? ¿No? Implica que ahora las, las otras unidades que no son el segundo depende de un proceso que se mide en el laboratorio, ¿sí? Es la frecuencia de una emisión de una onda. Bueno, el inverso, es decir, el período, ¿sí? Eso va a definir el segundo. Pero entonces, fíjense cómo queda el segundo, ¿sí? Entonces se define que la frecuencia de esa transición atómica en el átomo de cesio 133 va a ser 9.192.630.770 veces el periodo de la luz emitida. Bueno, que no es luz, es la radiación electromagnética en las microondas, ¿sí? Eso sí, entonces esto es algo que hay que tener, ese gas de cesio, y medir esa transición, hay que observar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El metro ya se define usando la velocidad de la luz, ¿sí? Esencial. Entonces, ya en lugar de medir la velocidad de la luz, lo que se hace es usar la velocidad de la luz que está fija en 2,99792,458 metros sobre segundos para definir el metro, ¿sí? Esencialmente, es decir, el metro es la distancia que recorre la luz en 1 sobre este número de segundos, y eso es esencialmente 3.336 nanosegundos, ¿sí? O al revés, uno puede decir en 1 nanosegundo la luz recorre 30 centímetros, por definición. Bueno, ¿sí? Es decir, 29.979, todo eso, pero es muy cercano a 30 centímetros. Y entonces esto define el metro, ¿sí? Y las otras definiciones son todavía un poco más complicadas, porque la constante de Planck, que es una, bueno, de los que tomaron el curso de física cuántica, hablamos mucho de la constante de Planck, igual si no, seguramente la han escuchado. Esa tiene unidades de acción o de momento angular, ¿sí? O sea, las unidades son kilogramos metro cuadrado sobre segundo. Entonces, el segundo se mide con la frecuencia de la luz emitida en una transición específica del átomo de cesio. El metro se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en 3.336 nanosegundos, ¿sí? Y ahora
antes había experimentos para medir la constante de Planck. Ahora, cuando se está midiendo, es decir, el experimento, en lugar de medir la constante de Planck, lo que hace es, se fija que el resultado de medir la constante de Planck tiene que ser este número, no tiene otra opción. ¿Sí? Y entonces eso define el kilogramo. De una forma muy chistosa, porque esto está a 10 a la menos 34 en unidades de Joule segundo. ¿Sí? Entonces, después hay realizaciones, ¿no? Esta es la definición del kilogramo, y luego está la forma en que se realiza, y entonces hay un aparato que se llama la balanza del watt, que usa justo la fuerza ejercida por un campo electromagnético para compensar un peso, entonces eso permite hacer una balanza de altísima precisión. ¿Sí? Y igual, ya la carga del electrón se define como este número. Si se fijan, estos números, por ejemplo, este tiene 10 cifras significativas. ¿Sí? Entonces, por definición, esta es la carga del electrón. ¿Sí? Y el ampere es coulombs sobre segundos. ¿Sí? Entonces, experimentos que iban a medir la carga del electrón, ahora lo que hacen es definir el ampere. ¿Sí? Entonces, y así con el Kelvin, el mol y la intensidad luminosa. ¿Mm? Entonces, esto cambió radicalmente, o sea, todo es dependiente de estos tipos de experimentos, o sea, se da vuelta, ¿no? Es decir, durante mucho tiempo se decía que había unas unidades, el metro, el segundo, que estaban tomados de cosas diferentes, ¿sí? Y se medían constantes cada vez, que es cosas que se asumía que eran constantes de la naturaleza, como la velocidad de la luz en el vacío, la constante de Planck, la carga eléctrica elemental o la constante de Boltzmann o el número de Avogadro, se los trataba de medir. Pero llegó un momento en que la tecnología permitió medirlo con tanta precisión y esto está muy pegado a la teoría, como las teorías de la física actual suponen que estas cantidades no dependen de ningún sistema de referencia, no cambian, entonces se decide dejarlas fijas y darlo vuelta. Los experimentos que antes servían para medir estas cantidades ahora sirven para fijar las unidades. ¿Cómo vamos hasta aquí con esto? Si quiénes habían escuchado hablar de esto y quiénes no. Pues yo un poco, pero en segundo semestre, creo. En segundo semestre, en el curso de mecánica. Sí, también lo mismo, igual, más o menos vi algunas definiciones que están aquí en mi curso de mecánica. Bueno, es que esto cambia, ¿no? Es decir, cambia muchas cosas. Entonces, justamente, es decir, cambia la forma en que se están usando, ¿no? Y esto tiene que ver con la tecnología y también tiene que ver un poco con los conceptos, ¿no? Sí, Jacqueline, entiendo que lo viste. y Rey también. Sí, esto lo platicamos mucho en las primeras clases, pues también fue muy importante para la parte después, sobre todo para hablar de relatividad especial. Entonces,
justamente, yo tengo, a ver, ¿dónde lo tengo? Por aquí. Va. Justo yo les iba a hablar aquí de cómo, miren, aquí hay algunos métodos originales de cómo se midió por primera, cómo fueron los primeros experimentos para medir la velocidad de la luz en el vacío. ¿Sí? De esto va, digamos, en la tarea les pedimos, los primeros en realidad fueron astronómicos, ¿sí? Tenían que ver con las lunas de Júpiter y en particular con Io, que es la luna más cercana a Júpiter. ¿Sí? Sí escucharon la historia de cómo Galileo, usando el telescopio, vio las lunas de Júpiter y entonces observó que otros cuerpos celestes tenían lunas. ¿Sí escucharon hablar de esa historia? ¿Sí? Entonces, es decir, una de las ideas que hubo fue usar digamos, algunas de estas lunas de Júpiter tienen periodos de revolución bastante rápidos, de unos pocos días. Entonces, digamos, esencialmente desaparecen por un lado de Júpiter y aparecen por el otro, porque están como en el mismo plano, ¿no? Es decir, las órbitas de la Luna, que la órbita de Júpiter respecto de la Tierra. Entonces hay eclipses, ¿sí? Y entonces usar ese periodo como un reloj. Esa fue una de las ideas. Mira, ahí hay un movimiento periódico, vamos a usarlo como un reloj. Y de los primeros intentos de medir la velocidad de la luz, o sea, para ver que no era infinita, en el siglo XVII, fueron justamente un montón de mediciones muy precisas de ese periodo. ¿Sí? Cuando y ahí lo que se usaba es que en la órbita de la Tierra alrededor del Sol hay momentos en que la Tierra se está alejando de Júpiter y momentos en que se está acercando. ¿Mm? Entonces, entre periodos sucesivos, cuando la Tierra se está alejando de Júpiter, la luz tiene que recorrer una distancia adicional, lo que se movió la Tierra respecto de lo que se alejó la Tierra de Júpiter. Y en otros momentos la Tierra se está acercando a Júpiter y entonces ahí la luz tiene que recorrer menos distancia. Es todo requirió, digamos, son años de observaciones, porque además hay un montón de dificultades para poder verlo. Se necesita, digamos, no todos estos ocultamientos y apariciones de la Luna son visibles en todas las veces, ¿no? Porque primero necesitas que eso ocurra de noche, necesitas que el cielo esté despejado y necesitas que no esté el sol justo, que no esté Júpiter del otro lado del sol, porque entonces no se va a ver nada. O sea, hay épocas del año en que se pueden ver y épocas que no. Pero ahí se hizo una primera determinación, ¿sí? Que no fue tan mala, dio el orden de magnitud de la velocidad de la luz. Pero estos experimentos son mucho más sencillos. Quizás este sea el más claro, ¿no? Acá hay una fuente de luz que deja pasar, digamos, este es simplemente un cristal que va a reflejar un poquito y va a dejar pasar otro poco de la luz, ¿sí? Acá hay un espejo que está bastante lejos, puede estar a 30 kilómetros, cosas así, tiene que haber muy buena visibilidad, y regresa y acá se ve, y acá hay una rueda dentada que está ocultando y dejando pasar la luz. ¿Mm? Y entonces,
digamos, se hace girar esta rueda a diferentes velocidades angulares hasta que justo el cambio, el giro de un diente, es decir, el paso de una apertura a la siguiente, es el tiempo que le toma a la luz ir hasta el espejo y regresar. Entonces, en ese momento, la luz se va a poder ver ininterrumpidamente. ¿Mm? Si no, se va a ver pulsada. Entonces, fíjense qué requiere esto, ¿no? Es decir, primero requiere conocer esta distancia, ¿sí? Porque se va, que es esta h, ¿no? Entonces, y luego requiere conocer, ¿no? Con el ángulo, ¿no? Y la frecuencia angular, o sea, la velocidad a la que está girando esta ruedita. ¿Mm? Entonces, este es un ejemplo, ¿no? Entonces, uno, conociendo el tiempo que le toma, digamos, si uno conoce la velocidad angular y conoce el ángulo, bueno, el ángulo recorrido es omega por t, ¿sí? Por la frecuencia angular. ¿Está bien? Entonces, uno, conociendo la velocidad angular y, digamos, el ángulo que cambia de un diente o de una abertura a la siguiente, eso da el tiempo que le tomó girar la ruedita. Y ese tiene que ser igual al tiempo que le tomó a la luz ir y venir, entonces tengo que conocer esta distancia. ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo de cómo se fueron de los primeros experimentos para medir la velocidad de la luz. ¿Sí? Que como ustedes saben es muy grande, ¿no? O sea, tienen una estimación, si son 300.000 kilómetros por segundo, ¿cuánto tiempo le toma hacer? Imaginen que este espejo está a 15 kilómetros, que es, en un día muy bueno, 15 kilómetros puede ser una visibilidad razonable. ¿Sí? Entonces, que el recorrido de ida y vuelta fueran 30 kilómetros. ¿Cuánto tiempo le toma a la luz recorrer esos 30 kilómetros? Hagan la cuenta, agarren un lápiz y un papel. Si recorre 300.000 kilómetros por segundo, ¿cuánto tiempo le toma recorrer 30 kilómetros? ¿Cómo cuánto tiempo? Es como 10 a la menos 5 segundos, ¿no? 30 kilómetros. A ver, si recorre 10 a la menos 4. 10 a la menos 4, 0.1 milisegundos, ¿sí? Entonces, ¿sí? Dependiendo cuántos dientes tenga esto, ¿sí? Si esto tiene, digamos, si tuviera 10 dientes, si tuviera 10 dientecitos nada más, entonces tendría que estar dando 1000 vueltas por segundo, ¿sí? Y entonces el tiempo de girar de un dientecito sería un décimo de eso, sería 1 milisegundo. ¿Sí? Pero entonces, fíjense qué se necesitó para poder medir la velocidad de la luz. Se necesita medir con precisión la frecuencia. ¿Cuántas vueltas da en un segundo? Contar vueltas es fácil, pero necesito un buen reloj que me diga, ¿no? Es decir, si quiero tener, por ejemplo, porque contar los dientes del engrane, eso es muy fácil, ¿no? Pero necesito saber a qué velocidad va, entonces necesito probablemente una precisión al menos
de milisegundos, ¿sí? En el reloj. ¿Está bien? Para poder contar, para poder tener una buena determinación de la velocidad angular, que eso va a ser, ¿sí? Porque el ángulo está fijo, o sea, sabiendo cuántos dientes hay, el ángulo es 360 grados dividido el número de dientes. Ese es muy fácil. ¿Sí? Ese está en el diseño de la ruedita. Entonces es este ángulo. Y necesito medir la distancia. ¿Mm? Entonces, si puedo medir distancia y puedo medir tiempos con precisión, entonces se pueden hacer este tipo de experimentos, ¿no? Y actualmente ustedes han visto, bueno, sí les tocó ir todavía en el primer semestre, creo que ya después a partir del segundo pasaron al modo virtual, pero en el primer semestre todavía iban a CU y veían a los estudiantes de ingeniería con estos palos altos con franjas blancas y rojas y los teodolitos haciendo el relevamiento ahí sobre Ciudad Universitaria. ¿Los llegaron a ver? ¿Nunca vieron? Ah, por ahí bueno, esos suelen andar todos los semestres en por el estacionamiento de ciencias nucleares y el Instituto de Materiales por ahí, porque están como midiendo diferentes alturas y distancias. ¿Saben cómo funciona un teodolito actualmente? ¿No? Pues tiene una forma de medir distancias que es muy sencilla, ¿sí? En este momento, con la tecnología actual, digamos, antes requería, digamos, simplemente era trigonometría. Lo que hacían era, digamos, medías distancias con cintas métricas, ¿sí? Y, y medías ángulos, ¿no? Es decir, la inclinación. Es decir, esto tiene como un pequeño telescopio, ¿sí? Y un nivel con un transportador y mide ángulos. Pero para medir distancias en este momento simplemente se tiene un método muy parecido a este. Se manda un pulso láser que regresa y hay un reloj de mucha resolución, ¿sí? Es decir, recuerden que 1 metro es 3.3 nanosegundos, entonces necesito es decir, la luz en el vacío, bien, en el aire casi lo mismo, le toma 3.3 nanosegundos recorrer 1 metro. Entonces necesito relojes con esa precisión, pero en este momento la tecnología actual permite esa precisión y mucho más. Entonces simplemente se manda el pulso, regresa, se mide el tiempo que le tomó y eso me da una medición de la distancia. ¿Sí? Simplemente tengo que multiplicar por C y eventualmente corregir por el índice de refracción del aire. ¿Sí? Entonces, como pueden ver el experimento, nada más que en vez de la ruedita ahora se tienen relojes electrónicos mucho más precisos. No necesito la ruedita que esté dando vueltas para medir cuánto tiempo le toma ir y volver. ¿Mm? Entonces, lo que ha pasado es que, si se fijan en este experimento, había que medir tiempo, o sea, para contar la frecuencia angular a la que gira este engrane, y distancias. Y ahora eso se da vuelta, ¿sí? Y lo que se hace es usar el experimento equivalente, pero para medir esta distancia, ¿sí? Tengo relojes precisos, mando un pulso de luz que se regresa y sé que la distancia recorrida de ida y regreso pues es el doble de la separación desde el lugar de donde salió y fue detectado el pulso de luz al espejo. Entonces, esto es lo que está permitiendo la tecnología actual. Actualmente, entonces, ya no se mide la velocidad de la luz en el vacío,
Pero los mismos experimentos se dan vuelta y se usan para medir distancias. ¿Sí? Sí, está clara la idea. Nunca han visto entonces estos métodos de medir distancias, ¿no? Bueno, ahora cuando vuelvan a presencial, cuando volvamos a presencial ahí, supongo que volverán a ver a las y los estudiantes de ingeniería recorriendo Ciudad Universitaria con sus teodolitos. Luego busquen teodolito ahí en Google y van a ver que así es como funciona. ¿Mm? Entonces, ahora, dada la definición, dado que la luz, la velocidad de la luz por definición es 299.792.458 metros sobre segundo. La velocidad de la luz en el vacío no se puede medir, porque por definición vale eso. ¿Sí? Es decir, eso siempre lo pregunto, siempre lo discutimos y espero que les pueda quedar claro. Es decir, simplemente, cualquier experimento que refine este tipo de cosas, que tenga relojes más precisos, ¿sí? Lo que hace es hacer una mejor realización del metro, ¿sí? O sea, en el vacío, si uno quiere realizar un metro, ¿no? Es decir, hacer un experimento, tiene que tener un reloj muy preciso que mida 3.336 nanosegundos o con mucho más decimales, ¿no? Es decir, puede medir picos, segundos, femtosegundos, depende con cuántos dígitos quiere. Y entonces eso me va a dar la distancia entre la fuente y el espejo, ¿sí? Y cuanto más refine el experimento, con más dígitos, con más precisión, estoy realizando el metro, estoy midiendo justamente que eso sea un metro, por definición, ¿sí? Porque la definición de metro es esa. Entonces, toda la idea, a ver, que espero que no sea muy complicada, es, ¿sí? El metro se define como la distancia que recorre la luz en 3.336 nanosegundos. Bueno, 1 entre c, formalmente. ¿Sí? Esa es la definición de metro. Entonces yo no puedo medir la velocidad de la luz en el vacío. ¿Sí? Por definición vale eso. ¿Sí? ¿Está claro? Les estoy dando vueltas, los estoy mareando. ¿Cómo vamos? Todo bien. Por lo menos todo bien. ¿Sí? Que tiene que ver justo con este postulado, es decir, eso lo hablamos mucho el curso pasado con los que estaban ahí, ¿no? De que antes se decía que la velocidad de la luz en el vacío es la misma en todos los sistemas de referencia inerciales, pero eso ya pasa a ser un postulado trivial, dado que se lo tomó, es decir, es tan importante, ya la comunidad científica decidió que, bueno, esa idea, esa propuesta funciona tan bien que ahora va a ser así simplemente por definición, ya no se intenta ver si eso ocurre o no ocurre. ¿Sí? Se lo toma como una definición de trabajo, ¿sí? Y simplemente con esta definición de metro, ¿sí? Así queda. Y esto es, por ejemplo, tener estos relojes tan precisos es muy importante para el GPS, por ejemplo. ¿Sí? Ustedes han visto, han usado el Google Maps o alguna otra aplicación parecida para encontrar su ubicación en el celular. ¿Y qué Sí. tanta precisión observan que tiene eso? ¿Con qué tanta precisión? ¿Con cuántos metros creen que le atina a su posición? No, pues sí es bastante preciso.
Creo que o sea, el error más grande que debe tener es hacer como unos 10 metros cuando no hay buena señal. Y cuando hay buena señal, ¿cómo lo ven? ¿Qué tanto los encuentra justos? ¿Puedes saber de qué lado de la banqueta están? Sí, yo digo que, bueno, yo he notado que sí. ¿Sí? Entonces, Creo que se da. depende más de la calidad de la señal, pero sí, es un poco el error que tiene. Bueno, el GPS también depende de cuántos satélites geolocalizadores se está usando. ¿Sí? Porque funciona por triangulación, con uno solo no puede, depende cuántos satélites se esté viendo al mismo tiempo. ¿Mm? Funciona mejor la triangulación y pueden ubicarlo con más precisión. ¿Mm? Y el método, digamos, sin entrar en detalle, porque siempre cuando uno entra en los detalles hay un montón de sofisticaciones, pero muy esquemáticamente, realmente es literalmente triangulación. O sea, tienes la distancia a diferentes puntos y con eso ubicas el punto en la superficie de la Tierra de donde está el receptor, donde está el celular. ¿Sí? Y eso no solamente te da latitud y longitud, sino te da la altura, ¿no? Es decir, la distancia, es decir, sobre la superficie de la Tierra, ¿no? O la altura sobre el nivel del mar. ¿Sí? Porque te ubica tridimensionalmente. ¿Mm? Y eso tiene, digamos, tiene una serie de detalles, hay correcciones que hay que hacer, ¿no? Y, y de hecho hubo, es decir, en algún momento, algunos de estos sistemas les habían limitado la precisión, porque muchas de estas cosas están desarrolladas también para usos militares. ¿Mm? Entonces, en algún momento le habían limitado la precisión del GPS, creo que a 10 metros en el uso público en el que tenemos todos acceso, ¿no? Y, y de hecho, si ustedes se fijan, van a ver que hay, no me acuerdo si 3 o 4, creo que hay 4 redes satelitales distintas de geolocalización que están operando al mismo tiempo. ¿Sí? Si no sé si vieron alguna vez sobre eso. Si tuvieron alguna vez curiosidad de mirar esto de la geolocalización, ¿no? Creo que una se llama Galileo, ¿no? O no sé si estoy perdido. Sí, sí, hay una que se llama Galileo. ¿Sí? Bueno, si tienen curiosidad, mírenlo y si quieren luego lo platicamos, pero van a ver, es decir, esta es una red que cubre casi todas las zonas habitadas del planeta, ¿sí? Con satélites geoestacionarios. Y, y entonces eso permite, entonces todas las redes necesitan para ubicar cada punto, poder tener varios satélites que estén viendo, al menos 3. ¿Sí? Entonces, si entiendo bien, hay una red europea, hay una red de Estados Unidos, hay una red china y creo que hay una red japonesa. ¿Mm? Y sí, el tema es ahí, digamos, justo por las aplicaciones militares, todos quieren tener, bueno, los que son poderosos y tienen esta capacidad y estos sueños de tener sus propias cosas, entonces tienen sus propias redes justo para no depender de las de los otros. Y hay, digamos, después si yo no sé, ¿alguno de ustedes está tomando la materia de gravitación este semestre? ¿No? La de relatividad. Relatividad. Ah, se llama relatividad, no gravitación. Bueno, Sí. no. Ah, David la va a estar tomando. Muy bien. Bueno, pues ahí van a ver que el, hay una dilatación del tiempo asociada a la gravedad, es decir, no solamente a las velocidades relativas,
sino que hay una curvatura del espacio-tiempo que depende de la distancia a las masas. Entonces, un reloj atómico funcionando en un laboratorio en la superficie de la Tierra no funciona igual que un reloj atómico en un satélite que está a algunos miles de kilómetros sobre la superficie de la Tierra. ¿Sí? Porque ahí la gravedad es menor. ¿Sí? Y entonces, notablemente, esa es una corrección que es necesario hacer. O sea, no es solo una curiosidad de, ay, mira, eso se puede, ese efecto que describe la relatividad general se puede medir, sino que resulta que es una corrección muy importante. Y también hay una corrección respecto, digamos, si no es tan geoestacionario, si tiene una velocidad relativa respecto a la superficie de la Tierra, también tiene que haber una corrección respecto de la velocidad. Pero hasta donde entiendo lo poquito que he mirado de eso, la corrección debida a relatividad general es como un orden de magnitud más grande que la otra, ¿no? Y lo que dicen por ahí, justo en algún momento que leí algo de eso, es que si no se hicieran esas correcciones, la localización no funcionaría. ¿Sí? Porque necesitas medidas de tiempo muy, muy precisas. ¿Sí? Es decir, volviendo a esta imagen, ¿no? De que un metro la luz lo recorre en 3.3 nanosegundos. ¿Sí? Se necesitan medidas muy precisas para tener, ¿sí? Para poder ubicar con precisión. Muy bien. Entonces, bueno, digamos, y esto es parte, ¿no? Es decir, ustedes están viviendo en un momento en que las tecnologías, en particular la metrología, tiene desarrollos muy, muy impresionantes. Y muchos de ellos tienen que ver con la óptica. ¿Sí? En algún momento, digamos, cuando yo estudié ahí a principios de los 80 en la UNAM, la carrera de física, la óptica pues parecía algo, está bien, es interesante, se usa en los microscopios, en los telescopios, ¿no? Es algo útil más que nada como una técnica, ¿sí? Pero en las últimas décadas las técnicas ópticas y las aplicaciones de las tecnologías ópticas han impactado de una forma muy, muy grande en todas las áreas, ¿sí? En la metrología, pero también muchísimo en las comunicaciones, ¿sí? ¿Alguno de ustedes tiene fibra óptica en su casa en internet? Ahí, Deina. Muy bien, qué afortunada. ¿Alguien más tiene fibra óptica? Sí, muy bien. Bueno, pero entonces ese es un ejemplo, ¿no? O sea, es decir, los láseres, las fibras ópticas, ¿sí? Tienen un impacto fundamental en las comunicaciones. ¿Sí? En este momento hay fibras ópticas que recorren todo el planeta para un lado y para el otro, cruzan por abajo de los océanos. ¿Mm? Y mucho, es decir, el Internet está muy, muy basado en esa comunicación en las fibras ópticas, ¿sí? Y hay toda una tecnología que tiene que ver, digamos, hay muchas cosas que son como detalles técnicos, que yo no sabía, porque yo pensaba, bueno, los láseres, uno ve estos láseres como que los que se usan en el laboratorio de óptica, o los que te venden a la salida del metro, que tienes en un llavero y tienes tu punterito, ¿no? ¿Sí han tenido de esos láseres? ¿Mm? Entonces yo tenía esta idea de los láseres en el visible, que son muy útiles, los punteros láser, ¿no? Pero cuando uno escucha las tecnologías de las comunicaciones, están todas concentradas en realidad en el infrarrojo, ¿sí? En una longitud de onda de como 1.2 micras, que es un poquito más del doble del amarillo. El amarillo es como media micra.
¿sí? Y entonces muchísima de la tecnología de las comunicaciones está basada en esta tecnología en el infrarrojo cercano, que es la que se usa para las comunicaciones. ¿Mm? Y esto, bueno, digamos, entonces hay toda una óptica de eso y toda una tecnología y toda una forma de medir y también de usar los láseres. Es decir, Pedro les contaba un poquito de cómo se usan láseres en su laboratorio, por ejemplo, para atrapar partículas del tamaño de micras. ¿Mm? Y se usan y se pueden usar para generar frecuencias muy precisas, ¿no? Es decir, un láser, ya eso lo vamos a charlar más en el curso, pero normalmente, es decir, cualquier pulso de luz tiene una distribución de frecuencias, no se lo puede hacer infinitamente delgado que tenga solo una, pero cada vez la tecnología permite tener anchos cada vez más delgaditos, o sea, definir la frecuencia con más y más precisión. Y eso también permite hacer medidas mucho más precisas, ¿sí? Entonces, por eso las mediciones de tiempo son tan, digamos, por eso el segundo es justo ese que está definido a partir de una frecuencia de la luz emitida en una transición atómica. Bueno, entonces vamos un poquito ahora a la definición del segundo. Entonces, para eso les voy a tener que contar de esto. Otro compartir pantalla. Muy bien. Entonces, ¿cómo es la historia de la definición del segundo? Entonces, tiene que ver con el átomo de cesio 133. ¿Sí? Y este es el elemento cesio está en la columna 1. ¿Se acuerdan? En la tabla periódica está en la misma columna que el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, si se acuerdan de sus cursos de química de la prepa, supongo, ¿no? Ahí, en los cursos de química de la prepa les hablan de los orbitales electrónicos en los átomos. ¿Sí? Ahí es donde les hablan de esto y les cuentan el modelo, ¿sí?, de la tabla periódica y por qué existen los gases nobles y todo eso. ¿Eso se cuenta en la prepa? Bueno, muy bien. Entonces, esta es la historia. Entonces, lo interesante de ¿sí?, es, digamos, este es el elemento 55. ¿Sí? Entonces tiene 5 capas completamente cerradas, y eso equivale al gas noble xenón, que tiene 54 electrones, completando la cerradura completa de la capa 1, 2, 3, 4 y 5, y un único electrón suelto en la capa 6. ¿Sí? Ahora, ¿qué más pasa? El cesio, entonces, es el elemento 55. ¿Sí? Entonces tiene 55 electrones y 55 protones. ¿Sí? Y es el 133. ¿Por qué es 133? ¿Se acuerdan de eso de sus clases de química? ¿Qué es este número 133? ¿El número atómico o...? El número másico, el número atómico es el 55. ¿Sí? Y entonces
el 55 es el número de electrones y el número de protones y el número en la tabla periódica. ¿Sí? Es el inicio de la línea 6. ¿Sí? Si se acuerdan, en la línea 1 están el hidrógeno y el helio. El hidrógeno tiene un protón, un electrón. El helio tiene 2 protones, 2 electrones. ¿Sí? Y así van, ¿no? Este tiene 55 protones y 55 electrones. ¿Y qué es este 133? La suma de los protones y los neutrones. Perfecto, entonces, ¿cuántos neutrones tiene? Sí, es exactamente eso, Julio. Entonces, si tiene 55 protones y la suma de protones más neutrones es 133, ¿cuántos neutrones tiene? ¿78? 78, perfecto, porque entonces 78 más 55 me da 133. ¿Sí? Muy bien. Entonces ahí viene algo, yo no sé si alguno de ustedes, en el curso que dimos con Pedro de física cuántica no hablamos nada de nuclear, pero resulta que acá lo importante es lo siguiente: cuando el número de protones y neutrones es par, normalmente el momento angular del núcleo, donde están los protones y los neutrones, es 0. ¿Sí? Pero cuando es impar, como en este caso el número de protones más neutrones es 133, este tiene un momento angular del núcleo, un spin del núcleo. ¿Sí? A veces se usa spin solamente para el valor 1/2 o menos 1/2 del electrón, pero bueno, un momento angular. Y como es un objeto cargado, que tiene un momento angular, tiene un momento dipolar magnético, o sea, se comporta como un imán. Eso lo vieron ustedes en el electromagnetismo, que si tengo una corriente circulando en un circuito, esto genera un campo magnético. ¿Se acuerdan? Una bobina genera un campo magnético. ¿Sí? Entonces, esta es una imagen similar. Entonces, el hecho de que esta distribución de carga eléctrica que tiene el núcleo en el estado base, ¿sí?, esté rotando, tenga un momento angular efectivo, se comporta como un imán. ¿Sí? Y resulta que el electrón, eso ustedes se los han contado, tiene también un spin, entonces el electrón también se comporta como un imán. Entonces, digamos, los electrones se mantienen atrapados, digamos, en estas órbitas o en estas nubes electrónicas alrededor del núcleo por la atracción eléctrica, ¿no? Las cargas, la fuerza de Coulomb. Pero hay también una interacción magnética que es mucho más pequeñita, pero está ahí. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir? Que cuando el núcleo se comporta como un imán y el electrón también, entonces tiene dos posibilidades: que los dos imanes estén alineados o que estén antialineados. Y ustedes seguramente en su vida han jugado con imanes y han visto que a los imanes les gusta estar antialineados y que al alinearlos hay que hacer un trabajo, hay que hacer un esfuerzo para mantenerlos alineados, y donde uno los suelta tratan de hacer lo contrario. ¿Sí? Entonces, esta interacción, ¿sí?, hace que dentro de, es decir, el electrón este que está en este último orbital, respecto de el imán que es el momento dipolar magnético, el imán del núcleo, puede estar alineado o antialineado. Y por los efectos cuánticos, porque es un spin el del electrón, solamente tiene esas dos posibilidades. ¿Sí? Es decir, este spin o está alineado en una dirección o está alineado, no tiene ninguna otra posibilidad en el medio.
¿sí? Y entonces resulta que el momento angular de este núcleo se lo ha medido y es 7 medios en unidades de h barra, de la constante de Planck dividido 2pi, que es como se mide normalmente las unidades de momento angular cuántico, ¿sí? Y el del spin es un medio. Entonces, cuando está alineado los dos, se pueden sumar y van a dar 4. Y cuando no están antialineados, se pueden restar y van a dar 3. Entonces, esto hace que haya un estado conjunto del núcleo y el último electrón, considerando esta interacción, que se llama interacción hiperfina, ¿sí? Que es la interacción entre este momento dipolar magnético del núcleo y el momento dipolar magnético del electrón, que produce una muy pequeña separación de energía entre esos dos niveles. ¿Sí? Y entonces, si al electrón se lo excita, se va a desexcitar. Para excitar, absorbe radiación electromagnética, al desexcitarse la emite luz. ¿Sí? Entonces, lo que se toma como referente para definir al segundo es la luz emitida cuando existe esta transición de el núcleo y el último electrón alineados a antialineados, ¿sí? La luz que se absorbe cuando se excita y se emite. ¿Sí? Y eso se puede medir con las tecnologías actuales con mucha precisión. Y entonces, esa luz tiene una longitud de onda en el vacío y tiene una frecuencia. Entonces, originalmente esa frecuencia se midió, ¿sí? Y es esta frecuencia de acá de 9.192.631.770 Hz, o sea, ese es el número de oscilaciones que hace en un segundo. ¿Sí? Y entonces lo que se hizo fue decir, bueno, esto se va a dejar de medir. Esto, por definición, la frecuencia de la luz emitida en la transición hiperfina en el cesio 133 a temperaturas muy, muy bajas, por definición es este número. ¿Sí? Entonces, si se pueden contar frecuencias, si se pueden contar periodos de la luz, ¿sí? Eso me define el segundo y entonces, en términos de múltiplos de esta cantidad, se realiza el segundo, ¿sí? Entonces, si se fijan, esto tiene 10 dígitos, ¿sí? Y si se necesitan más dígitos, se le ponen ceros después de esto. Porque esto es por definición, esto no tiene ningún error. Es como la única propiedad de un átomo, de un sistema atómico molecular que no se mide. Esto es por definición, esta es la frecuencia de la luz emitida en esta transición. Y esto está en la microondas, esto es su longitud de onda en el vacío, 3.26 centímetros entre dos picos sucesivos. ¿Alguna vez hicieron un experimento para medir la longitud de onda de las microondas en un horno de microondas? ¿No? Hay una... hay una forma de hacerlo. David, cuéntanos, ¿cómo lo hiciste el experimento? Con unos bombones, dice Deina. Deina también lo hizo. Muy bien, a ver, ¿por qué no abren un poquito el micrófono y nos cuentan cómo hicieron el experimento?
exactamente usando bombones. ¿Tú lo hiciste, Deina, en tu casa? No, fue en una preparatoria. Eh, la maestra nos dijo que hiciéramos como una tabla de bombones Ujú. juntos todos y los metiéramos al microondas y ahí se veía cómo se quemaba cierta parte de los bombones y otra no, y la teníamos que medir. Y nada más eso es lo único que me acuerdo de ese experimento. ¿Y te acuerdas cómo era la distancia entre bombones quemados? No me acuerdo, pero era, pues no era muy grande, pero tampoco muy pequeña. Por eso era, a ver, ¿y tú, David, cómo fue el experimento que tú hiciste? David, con queso, a ver, ¿por qué no? Abre tu micrófono y si puedes tu cámara y cuéntanos. ¿Cómo lo hiciste con queso? Ah, no tienes cámara, pero ¿y micrófono tampoco? Y cuéntanos, ¿te acuerdas como qué distancia había entre las quemaduras del queso? Ah, entonces no quieres interferir con el ruido porque estás en un lugar donde hay más gente tomando clase. Está bien, me parece bien. ¿Te acuerdas qué distancia había entre las quemaduras del queso? No, pero también, o sea, si se fijan es muy parecido acá. Estas microondas la radiación de microondas emitida en la transición hiperfina del estado fundamental del átomo de cesio 133 tiene una longitud de onda de 3,26 centímetros, una cosita así, que es bastante parecida a la de los hornos de microondas convencionales que muchos tenemos en nuestras casas o hay en las loncherías. ¿Sí? Justamente eso. ¿Y cómo funciona el horno de microondas? Funciona con ondas estacionarias de microondas. ¿Sí? Entonces, por eso, si uno quita el plato giratorio y pone una tablita como hizo Deina, hay en los antinodos la intensidad es máxima y ahí se quema. Y en los nodos no hay intensidad y ahí no le pasa nada al queso de David ni a los bombones de Deina. ¿Sí? Entonces eso hace. Y, y entonces probablemente se habían preguntado alguna vez por qué los hornos de microondas tienen un disco giratorio y cómo lo conectan con esto. Pues que tiene que girar para que todo se caliente de manera uniforme. Sí, si no girara, habría partes que se quemarían y partes que no recibirían nada de radiación. En cambio, al estar girando van pasando diferentes partes de la comida o del agua, lo que sea que pusimos, ¿no? Y entonces la radiación se va depositando más pareja. ¿Mm? Entonces, bueno, entonces como pueden ver, esta frecuencia de emisión, ¿sí? Es la que se usa para definir el segundo. ¿Mm? Y entonces esto fue un logro muy grande tecnológico, ¿no? Y esta es la idea de los relojes atómicos. ¿Sí? Entonces normalmente los relojes atómicos, ¿sí? Tienen, fíjense, acá dice, un reloj de cesio tiene una estabilidad de 2 partes en 10 a la 14. O sea, dos relojes que tienen dos relojes atómicos diferentes tendrían una diferencia de 1 segundo en 1.400.000 años. ¿Sí?
¿Ustedes saben dónde en México se fija, digamos, el estándar del segundo y la hora oficial mexicana? ¿Sí? ¿Sí saben? ¿Me escucharon hablar? Pues en el Centro Nacional de Metrología, ¿sí? Que queda en Querétaro, muy cerca. Se han ido a Querétaro desde la Ciudad de México, muy, muy cerca de la entrada, donde está el CONIN. Hay un cartel que dice Senam, y ahí como a 1 kilómetro de la autopista está el Centro Nacional de Metrología. Y el Centro Nacional de Metrología lo que hace es realizar las unidades, y dentro de sus tareas está dar la hora oficial. ¿Sí? Si ustedes entran al Senam, pueden ver en su internet la hora oficial, y es más, la propia aplicación les dice qué demora hay respecto de la hora que está dando y lo que ustedes están recibiendo en su computadora. ¿Sí? Porque hay un tiempo de viaje a través de la fibra óptica. Entonces, y el Senam tiene varios relojes atómicos, y entonces con eso consiguen más precisión. Y de hecho, si alguna vez tuve el gusto de decir, hubo una reunión de la División de Información Cuántica ahí en el Senam y nos mostraron sus instalaciones, y justo nos contaron que están en una cadena, están conectados con los centros equivalentes de toda América, y entonces eso les permite tener todavía mucho más relojes atómicos que están comparando frecuencias, y eso les permite todavía reducir más la incertidumbre o tener una precisión más grande. ¿Sí? ¿Sí les habían hablado alguna vez del Centro Nacional de Metrología? No, mi profe de electro nos comentó que podemos buscar un servicio social o una estancia ahí. Ujú. Sí, ahí digamos, el objetivo del CENAM es realizar las unidades y luego compartirlas. ¿Sí? ¿Y por qué es importante esto? Porque, digamos, el CENAM es el órgano de la ley en México encargado de establecer las unidades y de calibrar todo lo que hay que calibrar, excepto las cosas radiactivas, que esa función la delega al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. ¿Sí? Pero todas las otras unidades las realiza el CENAM. Y entonces, de hecho, ellos ahí tienen 2 copias del kilogramo patrón, que era el que se usaba para la unidad de kilogramo hasta hace 3 años, cuando se estableció el nuevo valor del kilogramo definido a través de la constante de Planck. ¿Mm? Pero entonces, y ahí está, ¿no? Lo tienen en una doble campana de vidrio y todo, ¿no? Y ahora pues es un objeto histórico. Fueron comprados los 2 en la época de Don Porfirio. Y realizar los estándares es fundamental, sobre todo para el comercio. ¿Sí? Es decir, ustedes han escuchado acá la propaganda en México no deja de hablar de los kilos de a kilo y de los litros de a litro, ¿no? Y se supone que una gasolinera la clausuran si ven, es decir, van literalmente con un bote de 1 litro y miden en el surtidor, ¿no? Si realmente cuando el medidor marca 1 litro, llenó el litro o le faltó. ¿Sí? Entonces, igual, ustedes van a la tienda a comprar tela, ¿no? Es decir, para unas cortinas, para ropa, para lo que sea, y compran 10 metros de tela. Pero quieren que el metro sea diámetro, que no sea de 99 o 98 centímetros. ¿Sí? Entonces, entre el CENAM
y la gasolinera o la tienda de ropa, hay laboratorios intermedios, hay empresas privadas que se dedican a hacer esas calibraciones. Igual las balanzas. Las balanzas tienen una, en muchas, no las que usan en el tianguis, la de las pesitas, esas creo que nadie las calibra, supongo que el fabricante las calibrará con un poco de suerte. Pero bueno, ahí en realidad nadie espera que tengan una gran precisión y normalmente el verdulero que te da el kilo de papas siempre te da 50 gramos de pilón porque ya saben que tiene toda una incertidumbre ese. Pero, pero las balanzas de resortes, por ejemplo, tienen una etiqueta que certifica la calibración. Esa etiqueta normalmente la dan empresas dedicadas a eso. ¿Sí? Entonces, hay pasos, ¿sí? Que se van transfiriendo, o sea, desde la mejor realización, que en México la tiene el CENAM, a las empresas que hacen las calibraciones y a los aparatos y así. Y en cada una de esas transferencias, la estimación es que se pierde como un orden de magnitud en la precisión. Entonces, eso es muy importante. Y, por ejemplo, las compañías telefónicas, las compañías de celulares, tienen relojes atómicos propios, ¿sí? Porque necesitan medir los segundos con precisión, porque como ustedes seguramente han experimentado, las compañías de celulares venden tiempo, ¿sí? Ustedes compran tiempo, ¿cierto? Tiempo aire, ¿sí? Y entonces es importante en las comunicaciones, cuando se hablan entre compañías, hay una parte, cuando hay una llamada entre dos compañías diferentes, el del dinero que pagan los usuarios, el que llama, hay una parte para de la compañía que llamó y una parte de la compañía que recibió la llamada, ¿sí? Y tienen que ponerse de acuerdo en cuánto y cuánto tiempo duró la llamada. Tienen que estar de acuerdo en eso, ¿sí? Entonces, muchísimo de la metrología tiene que ver con el comercio. Es decir, tan es así que el CENAM fue creado en el año 1994, cuando cuando empezó a funcionar el primer tratado de libre comercio de América del Norte, que se acaba de reemplazar por el TMEC hace un par de años. Como parte del tratado, ¿sí? Porque cuando tienes muchísimo comercio necesitas poder establecer reglas claras y decidir, bueno, si yo te prometí que te iba a vender tal cosa y te lo entregué, y dice, no, pero me diste menos. Bueno, ¿cómo se decide si sí me diste o no me diste? Entonces, es decir, eso es una de las grandes aplicaciones de la metrología, está en el comercio. Tan es así que el Centro Nacional de Metrología no depende de CONACYT, depende de la Secretaría de Comercio, de la Secretaría de Economía. ¿Sí? Porque, bueno, eso tiene mucho que ver, ¿no? Y ahí, por supuesto, hay un montón de físicos que trabajan en estas cosas, ¿no? Y ahí se realiza el segundo, se realiza el metro, se realiza el kilogramo, y tienen un montón de tecnología para realizar el ampere, ¿no? Entonces tienen diferentes áreas y tienen toda una tecnología para realizar y para transferir, ¿no? Y para hacer múltiplos y submúltiplos. Hay toda una tecnología especial, porque a partir de la unidad tienes que poder hacer múltiplos y submúltiplos en escalas, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos? Pues espero que bien. Entonces, acá estaba compartiendo la pantalla, entonces les quería contar, porque la Wikipedia tiene acá un material muy bonito sobre los relojes atómicos
Y esta es algo muy interesante. Miren cómo cambió a lo largo de los años de 1950 y acá llega hasta el 2000 apenas, la incertidumbre en la frecuencia, ¿sí? Acá lo da como en fracciones, o bajó de 10 a la menos 10 hasta 10 a la menos 15, y acá dice en nanosegundos por día, ¿sí? Entonces acá estaba en 10.000 y acá ya estaba en 0.1, o sea, sí, 5 órdenes de magnitud, ¿sí? En la precisión de los relojes, ¿sí? Y en este momento, y es muy probable, bueno, ya me salí. Es muy probable que muy pronto ya se están manejando precisiones mucho más grandes, porque estos son el referente del átomo de cesio está en las microondas, ¿sí? Pero ahora ya hay toda una tecnología que permite tener relojes atómicos con luz visible. Y esos son frecuencias 5 órdenes de magnitud más grandes, o sea, igual, ¿no? Es decir, en longitudes de onda, si pasamos de centímetros a micras, ¿sí? Entonces son por lo menos 4 órdenes de magnitud en que se podría mejorar, o sea, el número de dígitos, la precisión con la que se puede medir, entonces es muy probable que en los cercanos pocos años se vuelva a cambiar la definición del segundo a partir de los relojes atómicos, pero que ahora van a trabajar no en las microondas, sino con luz visible, ¿sí? Con una frecuencia mucho más grande. ¿Mm? Entonces, que va en vez de 10 a la 10 Hz, del orden de, como esta, del orden de 10 a la 14, 10 a la 15 Hz. Y eso permite aumentar todavía más la precisión, ¿sí? Y eso permite, por ejemplo, hay un grupo en México, una colaboración de varios centros de investigación de la Ciudad de México, de San Luis Potosí, no me acuerdo quién es más. Estoy seguro que hay colegas míos del Instituto de Ciencias Nucleares, y está Eduardo de San Luis Potosí, no me acuerdo, sé que es una colaboración grande, que están haciendo gravímetros, por ejemplo. Entonces, y lo que hacen es miden la velocidad de caída de unos átomos en caída libre. Y esto requiere, es decir, estos relojes atómicos de altísima resolución. Y con eso se mide la aceleración y se puede medir la gravedad, ¿no? ¿Ustedes hicieron experimentos de medir G en el laboratorio? ¿O ya les agarró la pandemia antes de eso? ¿Sí midieron? ¿Qué hicieron con el péndulo? ¿Sí? Ese es uno de los experimentos más aburridos que yo he hecho en mi vida. Y además, normalmente si te dan 9.8 más menos 0.1, ya estás muy afortunado, ¿no? ¿Sí? O tuvieron que cucharearle para conseguir el 9.8. ¿No? Más o menos dio. Pero bueno, resulta, digamos, ustedes saben que a nivel del mar, ¿cuánto vale la aceleración de la gravedad? A nivel del mar es el 9.881, ¿no? 9.8. ¿Y en la Ciudad de México? Como 9.70, no sé si 77 o 79 más o menos. 78 por ahí, sí, ¿no? Entonces, sí hay un cambio debido a la altura,
pero hay cambios, digamos, depende en qué dígito estés, hay cambios debido a la altura, hay cambios debido, ya se puede ver incluso cambio en el ángulo debido a la presencia, por ejemplo, si estás cerca de una montaña, entonces hay una masa muy grande. Claro, la masa de la Tierra es muchísimo más grande, pero puede haber un cambio en el cuarto o quinto dígito debido a la presencia de una montaña cercana. Pero también ya en esos dígitos, en el cuarto, quinto, sexto dígito de precisión, empieza a depender del material del que está hecho el manto terrestre. Y entonces eso permite hacer prospección geológica y encontrar yacimientos de diferentes materiales, por ejemplo, usando gravimetría de muy alta precisión. ¿Sí? Entonces ya se están desarrollando, les decía, esta colaboración de diferentes laboratorios en México, está trabajando en relojes atómicos de muy alta resolución para hacer gravimetría, y su proyecto es tener un gravímetro que sea transportable, que se pueda llevar a diferentes lugares, ¿sí? Y eso da información, es decir, eso puede dar muchos tipos de información diferentes. Entonces, es decir, eso siempre me ha parecido muy fascinante. A medida que se desarrollan diferentes técnicas y diferentes tecnologías, van apareciendo aplicaciones bastante impensadas, ¿no? Es decir, a mí me tocó ver las tarjetas perforadas. ¿Alguno de ustedes en algún museo de la computación ha visto las tarjetas perforadas que usaban las primeras computadoras? ¿No? Eran unos objetos de este tamaño que tenían unos cuadraditos pequeños que se agujereaban o no, y si estaban agujereadas valían 0 y si no estaban agujereadas valían 1. ¿Sí? Y entonces esos eran, y había un lector con unas escobillas que pasaban o no y hacían contacto a través de eso. Y después se pasó a las cintas magnéticas, ¿no? Y todo eso, y digamos, de ahí a poder estar haciendo videoconferencias en tiempo real hay un camino larguísimo, ¿no? Muy, muy difícil de poder imaginar en estos desarrollos tecnológicos. Entonces sí, las tecnologías se desarrollan y dan, ¿sí?, dan muchas aplicaciones diferentes, o pueden dar muchas aplicaciones diferentes. Entonces, ¿qué más tenía para contarles hoy? Bueno, un poquito quería hablarles, les iba a hablar ya para ir finalizando esta clase, de las aplicaciones de la óptica. Esperen que voy a cerrar la puerta porque están cortando el pasto aquí afuera. ¿Sí se escucha el ruido del brrr del motor? ¿O lo filtra Zoom? Lo escucha, pero muy bajitos. Es decir, lo escuchamos a usted. Sí, No es molesto. no es molesto. Bueno, eso es porque Zoom afortunadamente tiene un filtro que quita los ruidos de fondo. Entonces, dentro de los desarrollos, ¿sí? O sea, yo les contaba, probablemente a veces hablábamos con Pedro, que quizás el láser es de los desarrollos tecnológicos que más ha revolucionado todas las técnicas, los artefactos, las cosas que usamos. Es decir, el láser
está presente de muchísimas maneras en nuestras vidas todo el tiempo, ¿sí? Que no lo veamos, es decir, una de las presencias muy, muy importante que les mencionaba al principio es en las comunicaciones, ¿sí? Entonces, el láser es parte fundamental de todas las comunicaciones, ¿sí? Y junto con esto se desarrollaron las fibras ópticas, ¿sí? Y digamos, y la idea, bueno, ya vamos a hablar un poquito de fibras ópticas, que quizás ustedes ya han escuchado, pero es el funcionamiento de las fibras ópticas, digamos. Pero no solo es la idea, es el hecho de poder tener materiales que permiten, ¿no? Que tienen muy buena transmitancia, ¿sí? Y que permiten transmitir señales a lo largo de muchos kilómetros, ¿no? Es decir, las fibras ópticas permiten transmitir como hasta 100 kilómetros sin necesidad de repetidores. Más de 100 kilómetros ya si hay una atenuación y una pérdida a lo largo de la fibra y necesita amplificar la señal y volver a repetirla. Pero entonces eso realmente ha cambiado muchísimo. Por otro lado, las mediciones de precisión. Pero también los láseres han permitido hacer muchas otras cosas. Están desde los láseres ultra intensos, que pueden cortar acero, y hay colegas, por ejemplo, en el ¿cómo se llama? SECAT, que antes era el centro de instrumentos, sí, que trabajan con láseres ultra intensos, ¿sí? Hasta, ¿no?, todas las aplicaciones de cirugía láser. Quizás ustedes conocen a alguien que ha sido operado con cirugía láser, ¿sí? ¿Conocen? ¿Han escuchado operaciones de ojo, por ejemplo, con cirugía láser? Operaciones de la córnea. ¿Mm? Hay bisturís láser que se usan en cirugía. Hay aparatos de fibra óptica, es decir, ¿quién nos dijo que era del área de física médica? Tic, 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 tic. Que no tomaba el laboratorio porque estaba en física médica. Acá está Fernanda. Muy bien. Pues, digamos, las aplicaciones de la óptica en física médica son muy impresionantes, ¿no? Es decir, todos los métodos no invasivos, ¿no? La tomografía con rayos X, con rayos gamma, las fibras ópticas que permiten hacer endoscopías y hacer cirugías, ¿sí? Sin abrir el cuerpo simplemente, o entrando por aberturas muy, muy pequeñas, ¿no? Entonces, las aplicaciones de la óptica en la ingeniería, en las comunicaciones, en la medicina, en la metrología, son enormes, ¿no? Por supuesto, también, no, a mí me parece un poco triste, pero es cierto, hay enormes aplicaciones militares, ¿no?, de los láseres. Ustedes han visto en las películas, ¿no?, cuando un francotirador ya no solamente mira con la mira telescópica, sino que aparece un puntito brillante acá en la frente del cuate al que quieren matar. ¿Sí lo han visto en las películas? ¿No? Bueno, eso es otra aplicación de la óptica que me parece bastante desagradable, pero ahí está también, ¿no? Es decir, y bueno, muchas de las aplicaciones tienen mucho impulso militar, ¿sí? Y entonces, y la otra cosa es toda la parte de la fotónica, ¿no?, de la cual en realidad ya no vamos a hablar en este curso. De eso hablamos un poquito en el curso de física cuántica, ¿no? Y esto, pues vale la pena tenerlo en cuenta, ¿no? Es decir, la luz se puede describir de muchas maneras,
¿no? La luz se puede describir como rayos, cuando uno habla de un rayo láser, ¿no? Algo que viaja en línea recta y si se queda a lo largo de una línea, a lo largo de grandes distancias. Esa es la idea del rayo láser, ¿sí? Entonces, simplemente uno tiene algo que está viajando en línea recta y tiene esa trayectoria y ese es el rayo, ¿no? Pero uno ve que luego hay interferómetros y en los interferómetros uno puede ver patrones claros y oscuros que se describen como un comportamiento ondulatorio. Entonces uno introduce la descripción de ondas, ¿sí? Y simplemente pensando que son ondas de algún tipo, ya se puede hablar de interferencia y difracción, que eso va a ser la siguiente. Entonces vamos a empezar a hablar de rayos, de óptica geométrica, luego vamos a hablar simplemente de ondas. Son propiedades generales de las ondas. Todas las ondas presentan difracción e interferencia. De hecho, eso es cuando algo se va a describir como ondas es porque presenta difracción e interferencia. Pero luego se puede decir algo más de la luz. La luz es un tipo de onda peculiar que se describe como con campos eléctricos y magnéticos. Y estos son campos que son vectores, que tienen un vector, porque usualmente se toma referencia al vector del campo eléctrico, que es perpendicular a la dirección de propagación, y a eso se le llama la polarización. Entonces, ya cuando uno mete las propiedades de los campos electromagnéticos, primero introduce que son ondas que son transversales y que tienen una componente vectorial, son vectores, ¿sí? Se describen como vectores, y todo esto se puede manipular y se puede trabajar, ¿sí? Y además se describe usando las ecuaciones del electromagnetismo, las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Entonces ahí se puede hacer una descripción mucho más precisa, lo que yo les contaba al inicio de la clase muy brevemente. O sea, con rayos simplemente vamos a tener la ley de la reflexión y la ley de la refracción, ¿sí? Pero ya con las ondas electromagnéticas vamos a poder decir cuánto de la luz, cuando la luz llega a dos superficies, hay una parte que se transmite y una parte que se refleja, y saber cuánto se transmite, cuánto se refleja, cuánto de eso depende de la polarización, todo eso lo vamos a poder estudiar en detalle, ¿sí? Ahora, todavía más hay otra parte de la luz que no se puede describir con las ecuaciones de Maxwell, y es que hay una cantidad mínima de energía luminosa por cada frecuencia que ya no se puede dividir en un divisor de haz, que no se puede, perdón, sobre todo que no se puede detectar, ¿sí? Es decir, la luz se detecta en paquetes que dependen de la frecuencia, ¿sí? La energía de ese paquete, la energía luminosa depositada en un detector, viene en paquetes mínimos que llamamos fotones, de los cuales ustedes de una u otra forma seguramente ya escucharon hablar, ¿sí? Y esa es toda la fotónica, ¿sí? Y toda esta fotónica tiene también aplicaciones enormes. De eso ya no vamos a hablar en el curso. Si alguno de ustedes lo quiere abordar en su trabajo final, también va a estar muy bien, pero eso ya queda fuera de este curso, ¿sí? Pero ya hay carreras de ingeniería fotónica, ¿sí? Así como hay carreras de ingeniería cuántica ya, ¿sí? Y mucho de la manipulación, entonces en este momento la tecnología permite crear y medir fotones de a uno y medirles muchas propiedades. Se les puede medir la frecuencia, el ancho en frecuencia, se les puede medir la polarización, se les puede medir la distribución espacial, ¿sí? La forma en que, decir, la distribución espacial, el modo es la imagen que proyectan sobre una pantalla, ¿sí? El pulso de luz. Todo eso se puede usar para codificar información. Entonces, en el Internet cuántico, los fotones son la herramienta fundamental del Internet cuántico. Y la diferencia con el Internet clásico es que los pulsos de luz que viajan en la fibra óptica para la comunicación por Internet
tienen miles de millones de fotones, ¿sí? Cada pulso, ¿sí? Y sin embargo, acá estamos en el Internet cuántico, se están mandando fotones de a uno y se los está detectando de a uno, ¿sí? Y eso permite ir a otras aplicaciones y a otras posibilidades, ¿sí? Y eso es algo que ya está en marcha, ya hay 2 satélites en órbita alrededor de la Tierra, puestos en órbitas por grupos chinos, que están haciendo comunicaciones fotón a fotón, ¿sí? Vía satélite, ¿sí? Y también se puede hacer por fibra óptica, pero como les decía, la fibra óptica tiene un alcance de 100 kilómetros, entonces hay redes urbanas que conectan diferentes núcleos, sobre todo en Europa, algunas en Estados Unidos, donde usan la misma fibra óptica comercial para mandar fotones individuales. Esa es toda una tecnología muy fascinante, de la cual tampoco vamos a hablar en este curso. Bueno, creo que con esto terminamos nuestra primera reunión de hoy. ¿Sí? ¿Tienen algún comentario antes de cerrar este encuentro? ¿No? Eso tengo, ¿las grabaciones se van a subir a Classroom? Sí, los voy a subir a Classroom. Lo voy a guardar y lo voy a subir a Classroom en un ratito. Y también voy a subir la tarea 1, que es para el lunes que viene. Y ya hoy discutimos los 2 primeros ejercicios de la tarea y los otros pueden irlos adelantando. ¿Está bien? Entonces acuérdense que las tareas pesan 40% y que la tarea 1 ya se entrega el lunes que viene. ¿Mm? Muy bien. Entonces...